escuchar radio, más que la voz, porque yo hasta los 15 años cuando contestaba el teléfono me confundían la voz con mi mamá. Entonces, Sí. ¿En qué momento se montó en la nave? Hoy, en un café con JM, Federico Moris Alzate, locutor profesional. Saludo especial para todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales aquí en Un Café con JM. Hoy me honra tener en este podcast a uno de los grandes locutores de Colombia y hoy está aquí Federico Moris Alzate. Federico, bienvenido a Un Café con JM. Bueno, estoy disfónico, no porque tenga un vozarrón, pues, sino que... es normal, JM. Eso es normal, ¿sí o no? Muchísimas Bienvenido. Gracias por la invitación y me siento muy honrado de estar en su podcast. Bueno, ¿hace cuánto estás en la radio? 36 años ya. ¿Por qué nació ese tema de la radio? Bueno, eso es una, digamos que el hecho de tener una bonita voz implica descubrirlo o ya... No, hoy día ha cambiado mucho la estructura, sí, básicamente, Jota, pero para esos años 80 esas voces muy melodiosas, además muy bien educadas, sí, hacían parte de esa estructura de la radio. Sí. Pero el escuchar radio, más que la voz, porque yo hasta los 15 años cuando contestaba el teléfono me confundían la voz con mi mamá, entonces sí, eso vino ya a desarrollarse un poquitico después. No fue ni preparada ni porque hiciera algún tipo de procedimiento, no, pero sí la radio ya estaba en mí desde muy pequeñito por el tema de escuchar siempre mucha radio. O sea, digamos que sus padres escuchaban novelas también en radio y tenían esa, digamos, esa fue la posible inducción para tener esa inclinación frente a la radio. Sí, aunque dentro del ADN yo creo que tenía familiares, tíos, locutores, también ¿Cómo quiénes? Henry Moritz, por ejemplo, un tío mío que estuvo en la Deutsche Welle en Alemania, hoy por hoy está en Cali. Beatriz Alzate García, una hermana de mi madre, una tía que fue periodista también en toda esa época acá, sobre todo en prensa. Entonces ya venía como con esa inquietud. Pero obviamente, claro, a Jota y a todos ustedes, el tema de estar escuchando mucha radio siempre, desde muy pequeño, y siempre la obsesión por tener un radio muy cerquita, siempre. ¿En qué momento se montó en la nave? Yo creo que estoy hablando de la nave del máster, sí, claro. De contestar la llamada, fue lo que usted me dijo que fue lo primero que hizo. Pero de ahí para allá, no, ¿quién le dio esa orientación? Yo tuve una historia distinta. Sí. Ya estaba... Lo que uno normalmente dice, yo aprendí porque estuve al lado de un tal personaje. Muchas veces pasa eso y en muchas ocasiones sucede eso. Yo no tuve, por ejemplo, referentes directos, como un maestro que estuve al lado, no, porque yo cuando empecé terminé recién bachillerato, tenía la idea... ¿En qué colegio? Colegio San José. Armenia. En Armenia. Ya tenía la idea, ya en el colegio hacía... digamos que se van formando como vocaciones, ¿no? Entonces yo presentaba eventos. Recuerdo, por ejemplo, en ese mismo año estábamos con Leonardo Echeverry, que es el del Teatro Azul, y recuerdo siempre presentando muchas obras que hacía Leonardo fíjese hoy todo lo que tiene. Y yo presentaba esos eventos en el patio, ¿no? Entonces actividades culturales ya las presentaba, en fin. Y ya tenía como ese contacto. Las famosas izadas banderas también. Correcto. Entonces ya había tenido, ya se me escuchaba un tono distinto. Pero te repito, todo era porque oía mucha radio. Entonces, dentro de mi casa, en mi habitación, armaba una especie de estudio de radio sin conocer nunca uno. Nunca estuve en uno. Y imaginaba programas, sobre todo contenidos, más que cualquier cosa. Y ya producida para usted. Sí, pero nada de grabar, nada. ¿No? Era imaginario, ¿no? Todo imaginario. Luego ya terminé bachillerato, quería ir a estudiar comunicación social, pero me tocó prestar servicio militar. Y entonces allí precisamente en Pailita, Cesar, porque de acá me trasladaron al Cesar, al sur de Cesar, encontré la emisora del ejército que se llamaba Voz de los Héroes, la cadena, y Ondas del Bobalí era la emisora, una emisora en AM que para ese entonces tenía el ejército nacional. Usted dijo, nacional. yo sé de radio, algo de radio. Sí, eso es otra historia. Como una estructura de acción psicológica que se tenía. Cuando yo llegué ya a ese puesto de mando,
iban 4 soldados preparados, ¿no? Ajá. Que durante 6 meses habían estado en Radio Ciudad Milagro preparados, yo no sabía. Cuando llegamos después de un viaje larguísimo a Pailitas, lo primero que hicieron fue un capitán, mi capitán Saavedra, nos formó a todos, dijo, vamos a seleccionar el personal, para dónde va. Y cuando él dijo, personal que va para la emisora, yo inmediatamente levanté la mano. Eso fue automático, yo no tenía ni idea. Los 5 pasen al frente, dijo un sargento, mi capitán, para solicitarle, ya vienen 4 preparados. Mi capitán dijo, no importa, pasen los 5 que luego miramos quién. Claro. Nunca había estado frente a una consola, frente a todo este tema, y cuando nos hicieron la primera prueba, inmediatamente quedé yo de director de esa emisora. Pues fíjate que mentalmente uno ya está preparado para eso, y eso ese fue el primer contacto, Jota, que pero tuve. también ayuda mucho el hecho de escuchar. Precisamente. Y copiar lo bueno. Precisamente, porque ya tenía yo esa medida de lo que la radio hacía profesionalmente. Ajá. Ya cuando yo llegué a ajustar todos esos conocimientos que había escuchado, pues para mí era muy sencillo hacerlo. Federico Moris Alzate, propietario y director de Más Música. Ya regresamos en nuestro segundo bloque aquí en Un Café con JM. Bienvenidos a Chucho Asados. Descubre la magia de nuestra carne asada al parrilla. Nuestro secreto está en el sabor y te aseguramos que te enamorarás de nuestros tacos. Tenemos servicio a domicilio, los esperamos. Cuidarnos es una tarea de todos. A veces creemos que tenemos bajo control nuestro bienestar, hasta que la vida nos sorprende en situaciones inesperadas que no podemos controlar. Protegernos es nuestra responsabilidad. Por eso, en Parejas Seguros nos unimos para acompañarte y hacer posible una vida más tranquila para ti y tus seres queridos. Parejas Seguros, pasión por tu protección. Másmusica.fm. Somos tierra de pioneros Café Bar. Amantes de la cultura cafetera, la tertulia con propósito y apasionados por los granos de café quindiano y la transmisión de sabores y saberes a través de nuestra carta. Conservamos la herencia viva de nuestras abuelas. Visítanos en la calle Segunda Norte, 1879, barrio La Nueva Cecilia, Armenia, Quindío. Continuamos en Un Café con JM, Federico Moris Alzate, locutor profesional. Federico Moris Alzate. Bueno, hablemos ya de ese recorrido en la radio, o sea, por cuáles emisoras ha pasado durante todos estos años, digamos así muy resumidamente. Bueno, aparte de las del Ejército que ya les comenté, Sí. Acosta Super Estéreo, luego pasó a hacer eso Caracol Estéreo, Radio Ciudad Milagro, La Mega, 40 Principales, Corazón Estéreo, Radio Millennium en España, dirigí La Voz de Armenia aquí también, como en términos generales, Café Estéreo, cuando empezaron las emisoras comunitarias en Circasia. Y bueno, hasta ahora ya con Más Música. ¿En algún momento ha devuelto todo lo que has aprendido a gente que quiera aprender en ese sentido? Siempre, de eso se trata. Infortunadamente el medio muchas veces es muy egoísta, ¿no? Claro, existen unos recelos también. Pero en algunas ocasiones, ¿no? Estaba yo en Radio Ciudad Milagro, pero yo empecé, cuando llegué y volví a Armenia, a Costa Super Estéreo, me tocó empezar como cobrador, ¿no? Mensajero. Y yo llegaba a la cabina de Radio Ciudad Milagro y trataba de aprender un poco porque era la dinámica mía, queríamos llegar ya a esa cabina. Y entonces yo preguntaba, ¿no? Estaba muy joven. El locutor de turno, no voy a dar el nombre, pero me miraba un poco despectivamente. Sí, me dijo, claro. Pues mire. Pero yo decía, este botón sale para este tornamesa. No, nada, mire a él. Pues mire, Claro, no sí, me moleste. Claro. Y eso aprendí yo, que uno
pues lo que sabes para compartirlo, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, Nada se siempre, lleva uno, nada se no, lleva. Entonces siempre, y si le preguntas a mucha gente que ha pasado por las emisoras que yo he dirigido, pues siempre van a decir exactamente lo mismo, que quien les abrió las puertas, y no lo digo para vanagloriarme, me parece una cosa normal, pero además es que, infortunadamente, hay muchos que les temen a las competencias, entonces ven nuevos talentos y les cierran ahí mismo porque creen que los van a opacar. Y cuando uno está muy convencido de lo que tiene, pues simplemente lo que hace es dejar que los demás hagan siempre. Siempre ha tenido, digamos, esa inclinación por el rock, por la balada. Sí. Nunca, por el tema del vallenato, nunca le ha tocado dirigir. No, fíjate que precisamente en Pailitas, en el Cesar, me tocó escuchar mucho vallenato. Eso es vallenato. En la costa, claro. Total, claro. Estuve 6 meses en Pailitas, después fui trasladado a Tibú Norte de Santander, a otra emisora, y también es mucho vallenato. Pero como me crié, veníamos de una familia muy numerosa, 8 hermanos, entonces entre esos el mayor ya escuchaba rock, sí. Aquel rock progresivo, aquel Supertramp, aquel Toto, y me tocaba compartir no solamente habitación, sino cama con él. En su grabadora siempre dormía escuchando esa música. Pero cuando me levantaba ya tenía 3 hermanas adolescentes que lo que hacían era escuchar a Miguel Bosé, Camilo Sesto, etcétera, etcétera. Entonces esa mezcla entre lo romántico y el rock, sí, hicieron de mí por lo menos conocer un poquitico más de ese medio, y es lo que he manejado siempre. Digamos que Federico Morizasate siempre se identifica por ese lado. Nunca vamos a decir que cierto locutor se genera, digamos, una identidad, porque en algunos casos hay locutores que se identifican por el tema del reggaetón, por la popular, es como una marca, ¿cierto? Sí, sí. ¿Eso es bueno o es malo? Digamos que eso el locutor tiene que estar preparado para todo tipo de música. No necesariamente. A mí, porque más que un locutor musical, yo he querido ser un hombre de radio, digamos, con más posibilidades de hacer más cosas. Entonces, sí, me encanta moderar, por ejemplo. Básicamente sí, lo que a mí me gusta hacer es moderar programas. Intermediario. Sí, me gusta, pero eso te da la obligación de saber de todo un poco, ¿no? Claro. Para saber. Y previo hay que estudiarlo también, claro. Todo. Entonces, pero los locutores musicales, quienes se quedan ya específicamente en una radio muy musical, sí es bueno que los identifiquen con cierto tipo de música, porque las emisoras, no sé ahora cómo va cambiando todo, pero hasta hoy pues van por un género. Entonces siempre es bueno que alguien definido, por ejemplo, que sepa de música vallenata, lo relacionen con esa música, porque eso le da credibilidad ante el oyente siempre. Y es una marca personal ya. Y es una marca personal, obviamente. ¿Cómo afronta usted esa competencia frente al género rock, alternativo, música americana y el reggaetón, que tiene tanta demanda ahora? Digamos que porque hay un nicho o un público determinado por el cual escucha su música, pero esa competencia ¿le preocupa a usted? Había lástima, ya se acabó una radio en AM en Bogotá, que el eslogan era la emisora de las inmensas minorías. Sí. Y cuando estamos hablando de este tipo de música, algo más rock, pop, etcétera, estamos yendo casi que contra la corriente y contra un mercado que obviamente en Colombia es más tropical y es mucho más abierto a otro tipo y otro género de música, de canciones o de música como el reggaetón, la música tropical, tropipop, en fin. Pero esa competencia es muy fuerte, obviamente, en esas emisoras convencionales, pero cuando uno encuentra ya un nicho, un mercado específico, sabe que ahí es donde tiene que estar y que hay gente que realmente lo sigue a uno, no en cantidades como podría ser una emisora tropical, pero sí hay gente y ahí se tiene que mantener uno. ¿Cuál es el secreto para cuidar la olla para terminar? Le pregunto al menos cuidadoso. No, es que yo no soy nada salamero con el tema y tampoco tengo como esa mística de tener que estar chupando un bombombún a toda hora entonces, como no me preocupo tanto por eso, pues no me pasan cosas, ¿no? Normalmente el que más se preocupa es el que no echa mucho tampoco. Lo coge un viento. No, ya no. ya no hay mucho. Pero ahora no puedo decir que no hay que tener disciplina, pero la idea es no llegar a excesos. Yo siempre digo que todo se puede hacer sin excesos, pero cuidar la voz es
después no tomar cosas muy frías, etcétera. Te podría decir, no trasnoche, no fume, no beba, Claro. pero yo no lo puedo decir porque yo no hago eso. Claro. Pero no voy a los excesos tampoco. Federico, gracias por estar aquí en Un Café con JM. Ha sido un placer, esta es también para mí una casa muy especial y compartir con usted este podcast y felicitaciones porque hacerlo siempre no es fácil. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Un Café con JM en nuestras plataformas digitales.